Bienvenidos a nuestro podcast de la vida y otros demonios, quien les habla Marcela Salazar y junto a mi hermana Laura Salazar les estaremos compartiendo conversaciones de valor que tenemos cada vez que nos encontramos y que nos parece importante compartirlas con otras personas que también las quieran escuchar y con quien quizás también compartan puntos de vista similares. Yo creo, Marta, que hemos llegado a esto y que es importante que lo digamos porque, como tú dices, muchas veces tenemos conversaciones que creo que pueden ser relevantes para muchas personas que se puedan encontrar en atascos como los que nos hemos encontrado nosotras y que conversando pues hemos podido encontrar un camino. Así es. Nuestras conversaciones tienden a ser de tipo existencial y les decimos que cada vez que nos encontramos hablamos sobre estos temas porque Laura no vive cerca a mí, casi nunca nos encontramos presencialmente y como que cada vez que lo hacemos tenemos mucho por contarnos, entonces salen temas bien interesantes como por ejemplo el que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y es muy importante decir que nuestras conversaciones pueden ser muy valiosas porque vienen de dos personas con una mentalidad muy distinta. Es decir, Marcela tiene una formación en psicología, está constantemente acompañando a las personas a pues, mejorar su vida de alguna manera. Y yo, pues, de algún modo, soy una persona que, pues, suele no estarse preocupando en la vida por tantas cosas y le gusta más que las cosas vayan fluyendo y pues de algún modo siempre busca estar ahí contribuyendo al mundo pues y tratando de vivir la vida de una mejor manera. Entonces yo creo que entendiendo esto vamos a conocer historias y vamos a hablar y a conversar sobre un mismo tema pero con visiones muy distintas. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a comenzar hoy. Ah, bueno, para los que no conocen, aquí van a escuchar que yo a Laura le digo Lalis. Es verdad. Y así lo vamos a hacer, pues porque así hablamos ella y yo normalmente. Bueno, Lalis, entonces hoy vamos a conversar. Hoy quise yo traer el tema A ver. y es sobre un caso que me llegó recientemente a la consulta y es de un paciente, él no debe tener más de 40, de 50 años, em, con muchas habilidades, es joven, se ve enérgico, pero que empieza a tener problemas de memoria graves, graves de que vas manejando en el carro y se te olvida para dónde vas. Eh, grave de que puede, Bueno, eso puede ser bueno porque al final y de pronto replanteas la ruta, por ejemplo, bueno, y ves que no te pasa nada, ¿no? Y replanteas la ruta y no te mueres, entonces dices, bueno, al fin no era tan grave. sí. Por ejemplo, también es de los que colocan, por ejemplo, una olla. Me contaba que colocaba su olla, colocó en algún momento la olla a presión, menos mal no estaba tapada, y literal la quemó, porque se le olvidó en la misma casa que tenía esa olla ahí en la estufa. O por ejemplo, Bueno, ahí nos vemos que el problema de memoria, ahí sí puede ser mucho más grave que, por ejemplo, el cambiar de ruta si va en el carro. Si la casa explota, creo que sí lo puede traer en problemas. sí. Entonces hoy quiero que hablemos sobre ese tema, porque la pregunta que yo hoy quiero que genere la reflexión es, ¿qué pasa si uno se le empieza a olvidar todo? O sea, pierde uno la identidad. Bueno, yo creo que al final depende, ¿no? Depende de, primero, la edad a la que uno se le empiece a olvidar todo. No es lo mismo, por ejemplo, una persona de edad avanzada que empiece a perder la memoria, pues si al final ya ha disfrutado muchas cosas en su vida también. Eh, y otra es a una edad más temprana. Yo creo que ahí, sobre todo por la expectativa que uno tiene como de desarrollarse como humano, puede empezar a generar más frustración. Sin embargo, yo creo que pues, si a uno se le olvida la memoria, pues uno no se da cuenta y empieza más a ser un problema no tanto para uno, sino a largo y a mediano plazo para el entorno que tiene que estar tratando de motivar esa recuperación de memoria. Pero mira que eso es lo que, por ejemplo, se ve mucho con los enfermos de Alzheimer, ¿cierto? Sí, Porque es que perder la memoria sí empieza a generar angustia. Y este paciente, por pero ejemplo, ¿tú crees que uno termina siendo consciente?
de esa pérdida consecutiva de la memoria y por eso se presenta la angustia? Pues yo creo que la angustia no se presenta porque uno pierda como tal el contenido de la información, ¿cierto? Sí. Sino por los problemas que te empieza a generar no acordarte, por ejemplo, de hacia dónde vas cuando estás manejando. Yo sé que eso suena muy chistoso, pero Bueno, ¿qué haría uno? A ver, yo voy a ir a trabajar, cojo el carro y voy manejando. Se me olvidó. ¿Cuál crees que pueden empezar a ser las sensaciones que uno siente cuando se da cuenta que no sabe para dónde va? pues mira que él me lo contaba muy tranquilo, ¿no? La sorprendida era yo realmente. Yo ¿Te decía, imaginaste pues en una situación como esa y todo tu sí, drama invadiéndote? sí, sí. Y sobre todo porque uno, hay algo que se llama identidad y es lo que uno empieza a construir frente a lo que uno, como el rompecabezas que uno empieza a armar de lo que uno cree que conoce y de lo que uno empieza a crear de uno. Entonces, por ejemplo, frente a ese tema de la identidad, que siento yo que es donde a mí me genera conflicto, por ejemplo, el que uno empiece a perder la memoria, es que uno, Pero ¿cómo estás relacionando la identidad con la memoria? claro, porque es que la memoria es almacenar información. Ok, Ese proceso de sí, memoria, estamos de ¿cierto? Que es un acuerdo. proceso psicológico superior. Entonces uno empieza a almacenar información. Pero cuando uno ya lo ve un poquito más trascendental en la vida, uno dice, ah, es que esa información me construye una identidad de, te voy a dar un ejemplo, yo soy Marcela Salazar, y ya te estoy dando mi nombre y mi apellido, o sea, Que es ya algo te, que tienes que recordar claro, y mi apellido me habla de qué. de una familia. Exacto, entonces yo soy Marcela Salazar, o sea, soy Marcela, vengo de una familia que son los Salazar, ¿sí o no? Sí. Bueno, y toda la historia pues que hay ahí, ¿no? Pero mira que aunque tenemos el mismo apellido, venimos de la misma familia, la identidad es distinta. Porque es que son un montón de elementos que Ok, hay en la cuando se memoria. agrupan. Exacto. Además de eso, soy psicóloga. Entonces, mira, yo como uno cómo se empieza a presentar. Y los que nos están escuchando empiecen a pensar Hacer el cómo, ejercicio. claro, usted en qué ha construido su identidad. Entonces, yo soy Marcela Salazar, soy psicóloga, soy egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. Eso ya me empieza a hablar a mí de una historia que ya traigo conmigo. Soy mamá de un niño de 4 años y medio. Imagínate Tengo, donde se te olvidara ese detalle. claro. Y entonces, mira que entonces, ¿qué pasa cuando a mí se me empieza a olvidar que yo tengo un hijo? O se me empieza a olvidar que yo soy psicóloga. Bueno, al final creo que también hay diferencia entre la pérdida de la memoria de corto, largo y mediano plazo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya en el carro y se me olvide para dónde va. Eso está relacionado con la memoria a corto plazo, ¿cierto? A que empiece a olvidar, por ejemplo, cosas que pasaron hace muchos años o cosas que que pasó la semana pasada y demás. Digamos que las de corto plazo creo que tienen menos relación con la identidad, que es el tema que vos decís, pues porque finalmente se me olvidaron dónde están las llaves, se me olvidó dónde dejé el carro, se me olvidó que tenía que hacer tal cosa. Creo que al final nos puede pegar más duro cuando empezamos a olvidar cosas, incluso el impacto puede ser mayor cuando empezamos a olvidar cosas de mediano y largo plazo. A ver, si dejo la olla prendida y se me quema la casa, que es algo a corto plazo, pues finalmente va a ser muy grave. Pero en afectación de lo que empiezo yo a sentir en tema emocional, cuando se me empiezan a olvidar las cosas a mediano plazo, por ejemplo, cuál es mi pareja, si tengo un hijo, si no, que estudié, ya cosas más a largo plazo, creo que ahí sí puede haber un tema más de confusión emocional. No, O, y de crisis existencial, porque es como, exacto, a mí se me olvida quién soy, pues se me olvida la vida, claro. o sea, dejo de vivir, o sea, ya no existo. ¿Tú crees que si perdemos la memoria dejamos de existir? Es como si dejáramos de existir, como para, en un plano más, no sé, es como si dejáramos de existir. También puede ser una oportunidad para reinventarnos y Totalmente. construir una nueva Ay, vida. no, esto ya no me gustó. Esta forma de ser, no. Ya no me gusta. Borremos todo y empecemos de Y cero. la olvidé. Yo creo que, ay, no sé, yo creo que al final, como humanos, no tenemos la capacidad de aceptar que perdimos la memoria y volver a comenzar. Claro, es que nos cuesta mucho y eso en psicología se llama la deconstrucción del ego, es decir, es como destruir ese personaje que he creado
y reinventarme en ser otro que decido ser. A ver, soltar lo que soy Eso. y reinventarme para ser otro. A eso lo traduciste. Ok, el problema también es que pues, no es solamente un factor que depende de la persona que está de algún modo afrontando la pérdida de memoria. También depende mucho del entorno, pues para los que nos rodean no va a ser fácil entender que hay una persona que está reinventando su memoria y va a hacer una nueva vida, porque finalmente pues eso los impacta. Pero volvamos como a tu paciente. ¿Qué pensás ahí? O sea, una persona de 30 y pico años, casi 40 años dijiste, ¿cierto? No, yo Que, creo que tiene más bueno, de 40. eh, más allá de si tiene un diagnóstico o no. No, yo creo que eso es importante, porque frente a ahí habría que hacer una intervención y empezar a trabajar con la familia, con la gente que lo rodea, empezar a darle herramientas, ¿cierto? Para que esa pérdida de memoria no le genere afectaciones en su vida, en su trabajo. Pero al final, pues yo también creo que pues el Alzheimer es el Alzheimer y si ese es el diagnóstico, pues finalmente las complicaciones vendrán. Sí, igual tiende a ser degenerativo, pero si no hay una intervención, pues la degeneración del cerebro va a ser mucho más rápida y digamos que su calidad de vida se va a afectar mucho más Bueno, entonces temprano. ahí viene mi pregunta, con la que muchos no estarán de acuerdo, pero otros sí. Y es, ¿qué necesidad hay de retrasar un proceso que uno sabe que al final va a llegar? Es decir, si yo ya sé que tengo Alzheimer, ¿para qué empezar a luchar contra el Alzheimer sabiendo que no tiene cura y buscar alargar mi vida? Pero alargar mi vida significa alargar el sufrimiento. Es decir, al final y al cabo, el Alzheimer me va a comer. Pero qué afán también hay de olvidar todo. Pero qué afán de vivir a medias. Y ahí sería que los oyentes decidan en qué posición quieren Yo estar. creo que ahí es muy importante la voluntad del sujeto consciente y la necesidad de respetar esa voluntad. O sea, querés asumir una enfermedad y empezar a postergar como todos los síntomas en el tiempo o que te lleve el berraco de una vez. Exacto, y yo creo que así también con otras enfermedades, ¿no? Y con Sí, en otras general. condiciones. Y yo Por- creo que es respetable. Porque hay personas como yo que de pronto diríamos, no, yo quiero perdurar lo que yo más pueda, los contenidos A que mí tengo. échenme agua, échenme agua. No, yo no, definitivamente no. Al más mínimo, inyección. En un podcast, pueden comentar. No. Pero como este podcast, si el video nos sale bien y si quedamos contentas medianamente con el resultado, lo vamos a poner en YouTube, en el de Ser Elemental. Bueno, aprovecho. Sigan a Marcela en Ser Elemental, en YouTube. También, bueno, están las otras redes sociales, pero si se suben, perdón, si se suscriben al canal de Marcela, le dan like y dejan comentarios, nos ayudan mucho y sabremos que este contenido les gusta para seguir haciendo contenido como este. Y cuéntenos de qué equipo están. Si son de las Team Marcela, personas, eso, Team Marcela o pro Team... vida. Pues no, pues yo también soy pro vida, ¿cierto? Al final busco eso todo mi tiempo, promover la vida y el respeto por la vida. Pero desde mi punto de vista, el respeto por la vida es también el respeto por la decisión humana, independientemente de cuál decisión sea. Bajo ese escenario tenemos dos cosas por las que ustedes pueden votar. El Team Marcela que busca, eh, conservar tu identidad lo que más puedas, por ejemplo, si tienes un diagnóstico de Alzheimer, eh, y buscar herramientas para que esos contenidos no se borren o perduren el mayor tiempo posible, o mi posición o mi team, que son las personas que pensamos que ante una enfermedad como esas realmente no vale la pena empezar a alargar un proceso de deterioro porque sabemos que al final se va a acabar y que las condiciones en que vamos a vivir, como ese periodo de tiempo en el que estemos en tratamiento o algo, pues no van a ser las condiciones con las que consideramos que se debe vivir la vida. Entonces bueno, buscaríamos otro tipo de opciones. Tu paciente. exacto. Entonces muchos estarán preguntando, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con ese paciente? No, él ya está en ese momento en tratamiento con neurología y pues la idea es que el neurólogo, en la medida de lo posible, pueda identificar si esto se debe realmente a un proceso degenerativo del Alzheimer o puede verse a otro contenido. Y es que acá es donde viene lo más chévere, porque No recuerda, habíamos entrado en lo más chévere. no, Ok, yo ya había jugado todas mis cartas, pero me vuelvo a preparar. pero pues que con esto voy a terminar. Y es que
Em, en biodescodificación, desde la biodescodificación, el Alzheimer se debe a que recuerden que nuestra mente siempre nos quiere proteger y siempre va a buscar la supervivencia, siempre. Esa es la función final de nuestro cerebro. Y el Alzheimer habla de que las personas quieren olvidar su vida. Entonces mi cerebro genera el Alzheimer. Como me está ayudando, ¿no? Me está ayudando. Lo que pasa es que el cerebro no siempre nos ayuda de la mejor manera en que nosotros A mí que necesitamos. mejor y no me... Entonces nos empieza a ayudar, dice, ah, bueno, usted quiere olvidar. Ay, tranquilo, yo le ayudo, vea, tome su Alzheimer. Y vamos a ver que tengo otro paciente que está haciendo un libro sobre Alzheimer y yo le contaba de esto, de lo que se dice en biodescodificación, y él me contaba que todas las personas que él ha entrevistado, sería interesante invitarlo también, que él ha entrevistado, ¿Y tiene eh, Alzheimer? no, Ah, que él ha entrevistado han sufrido un suceso de impacto emocional fuerte. todos los que tienen Alzheimer. Sí. Este otro paciente me cuenta que empezó a tener problemas de memoria cuando tenía 21 años y que lo hizo para empezar a evadir las responsabilidades. Ah, bueno, ahí también es otra cosa que yo creo que a veces también los males son buscados. No es que sean buscados, sino que tienen un deseo inconsciente profundo. Entonces, ya es que el neurólogo diagnostique si realmente tiene un proceso degenerativo en el cerebro, que eso se ve en una tomografía, o si no es así, ver si es por el otro lado que quiere evadir algo de su realidad. Bueno, según entiendo, Marcela nos está diciendo que muchas veces tenemos la capacidad de invocar enfermedades o invocar sucesos a nuestra vida. Crearlas como Crearlas, ganancia, traerlas, como generarlas. ganancia. O sea, que nuestra intención y nuestro cerebro tienen la capacidad de crear situaciones que pueden convertirse en la vida real. Yo la verdad es que no voy mucho con eso. Yo creo que al final soy una persona que cree que lo que le pasa a uno en la vida simplemente pasa y es para lo que uno está preparado. O sea, yo soy más de creer como en el azar y en la evolución simple de la naturaleza. Hay unas matas que se enferman, hay unas matas a las que les da hongos y otras a las que no. Pero es súper chévere conocer, ¿cierto? Cómo vemos una misma realidad, dos cabezas, con formaciones distintas, con vidas distintas, pero que se aman y se respetan mucho en medio de todas esas diferencias. Así es. Lo Bueno, dejamos por aquí hoy. sí. Bueno, pero entonces invitemos a todos los que nos están escuchando, que gracias por escuchar este primer podcast que de alguna manera ha sido un poco improvisado, pero que queríamos empezar a llevarlo a cabo y siempre se empieza de algo, a que comenten a los que están en YouTube qué les ha parecido el podcast y qué otros temas les gustaría que habláramos, sobre todo para poner a prueba estas dos mentes tan distintas. Exacto. Y recuerden seguirme en Instagram como ser.elemental y en YouTube como ser elemental. No siendo más, nos despedimos y esperamos poder tener este podcast cada 8 días. Les estaremos contando, pero ese es nuestro plan inicial. Espero que tengan una feliz semana. Claro que sí. Gracias a todos. ¡Chao! Antes de irnos, queremos decir que toda la información y todas las ideas expresadas en este podcast son personales y no representan ningún tipo de ideología. Y que la información que Marce nos cuenta cuando habla de alguno de sus pacientes no revela ningún dato sensible como nombre o información que pueda revelar la identidad de la persona. Simplemente lo hacemos como casos ilustrativos para poder desarrollar estas conversaciones que traemos para ustedes.